6 expertos de la región, entre arquitectos y sociólogos, reflexionaron sobre la construcción de un muro en el malecón que generó malestar en la colectividad. La construcción impediría visualizar el lago de Maracaibo, pues se extiende a lo largo de 600 metros de costa adyacente al casco histórico de la ciudad. Autoridades patrimoniales dijeron desconocer la obra levantada por el puerto de Maracaibo. Conozca las reflexiones principales que surgieron de este debate, que se desarrolló en nuestra sala de redacción este jueves. Primero, de verdad, agradecer altamente al periódico la oportunidad que nos da de este foro y así de alguna manera hacer llegar nuestro pensamiento y la ciudad en general en relación al tema que nos creo que lo que falló fundamentalmente fue la gestión. Los decretos estaban allí, las intenciones, las voluntades, más no el norte hacia dónde, expresado en la ausencia de planes de manejo que nos llevan a cómo hacer efectivos esos planes que se han conceptualizado y a que no se ha definido una estructura clara de gestión, ¿sí?, para llevar adelante esa misión, ese compromiso. Y entonces la responsabilidad queda como diluida, todos los entes son responsables y al final ninguno tiene exactamente esa conclusión. El muro es simplemente una situación que se presenta y que se va a repetir si esos elementos no están claros. Porque cualquier actor de manera individual, seguramente de buena voluntad, puede y va a adelantar acciones que son contrarias, ni siquiera puedo decir que son contrarias, porque no hay un referente contra el que decir si son contrarias o no. O sea, tiene que quedar claro qué es lo que va a pasar ahí en términos de turismo y qué es lo que va a pasar ahí en términos de recuperación del patrimonio histórico, para decirle, mira, tú estás fuera de esto. Y ese referente no lo tenemos, hay que construirlo. Es lo que me refiero, que tenemos esa ausencia de concepto. Que tenemos que hacer abajo esas diferencias políticas y vamos a hacer la tarea y a cumplir con las responsabilidades que tenemos. El objetivo de estar aquí es generar esa voluntad, exigir esa necesidad. Esta es la principal colaboración, empezar a plantear el problema, empezar a solicitar las colaboraciones y participaciones en el primer paso. Por eso lo importante de la situación que se ha dado, más allá del muro, de si se levanta o no, si logramos que esta motivación de ahora vaya más allá de lo particular del muro, ya sería un paso importante. Luego sería activar la institucionalidad. Yo soy representante de la Universidad del Zulia en el Centro Rafael Urdaneta y me entero de las actuaciones del CRU, luego que son un hecho, pues cuando se manifiesta. La profesora es coordinadora de la Comisión de Patrimonio de la Universidad del Zulia, igual que yo, no tiene conocimiento. O sea, no estoy hablando de la colectividad en general, que no ha tenido acceso a la información, sino los inmediatamente involucrados, ¿sí? Entes específicos con responsabilidades son desconocidos. Yo formo parte del Sistema Regional del Patrimonio, que depende de la Secretaría de Cultura del Estado, designada por el Instituto de Patrimonio Cultural. Jamás he sido llamado. Entonces, si empezamos a reclamar que las instancias institucionales se activen, y segundo, que esas instancias institucionales se nutran con la participación y la consulta colectiva, creo que por ahí es el camino. ¿Lo vamos a lograr? No lo sé, pero este es un primer paso bien importante y en la cual esta oportunidad que nos dan ustedes de comunicar estas exigencias es fundamental. El muro ahorita en este momento solamente es un hito, un punto de inicio de una reflexión importante que tenemos que hacer. O sea, si vemos un poco lo que ha sido la historia, el venir del sitio, el malecón, o sea, no es el puerto de Maracaibo. Maracaibo tiene un puerto, que fue la zona que se ganó al lago en la parte este de la orilla, y un malecón que como tal siempre fue ganado también, pero con una función distinta. Tuvo más función ciudadana, de intercambio, de comercio, fue más un mercado históricamente que un puerto. O sea, ahí lo que atracaban las piraguas, el mercado era un sitio de mercadeo, era un sitio de mucha actividad. Distinto al puerto propiamente dicho, que está en la parte este, que es la ciega, que es donde se hace el intercambio de mayor calado, las funciones propias del puerto. ¿En qué momento? La pregunta es: ¿en qué momento
el malecón se convierte en puerto. Porque si vemos la historia del malecón, o sea, el momento que trazan la Avenida Libertador y se construye, queda como un espacio en suspenso, porque quedó ese gran espacio que perdió esa vitalidad, pero no dejó de perder su historia. Y donde nace la legalidad donde nace el origen del malecón como puerto. Realmente yo creo que es importante que impulsemos en este momento una reflexión ciudadana y una reflexión sobre el devenir de ese espacio como espacio público, un espacio en el cual tenemos que recuperarlo y es parte de nuestra historia. Yo considero importante eso. Y fíjense, y otras cosas, y aquí les voy a decir algo que también me preocupa mucho, porque hace aproximadamente 25 años hicimos una inspección sublacustre y acuática en los espolones, básicamente en el espolón oeste, donde se había propuesto la sede, la reestructuración de la estructura que tenemos arriba, la edificación del galpón, para convertirlo en sede. En aquel momento se dieron todas unas condiciones, unas características para la recuperación. Yo me pregunto, 25 años después, ¿se hizo algo? Y si no se hizo nada, ¿cómo está eso? Porque yo veo que hay habitación, que se están haciendo actividades ahí encima. Y le digo que el grado de afectación en algunas partes era bastante grande. Número uno, defender, digamos, todo el patrimonio que corresponde al malecón, fachada de la Avenida Libertador y Plaza Baral. Eso tratando de defender, ¿cómo diríamos?, de reforzar la idea de que eso es una unidad, aunque históricamente es un espacio que se ha ganado progresivamente al lago, ¿no? El lago llegaba hasta las puertas del convento prácticamente, ¿no? Y eso todo se fue ganando a través del tiempo, ¿no? Tenemos ese proyecto que es un aporte magnífico sobre cómo pudiera ser tratado ese espacio del malecón, desarrollando áreas que serían ganadas para la ciudad, para el esparcimiento de la ciudad, de los ciudadanos, que gana patrimonialmente, que va a desarrollar todo el espacio desde el punto de vista de memoria histórica, de patrimonio, de turismo, de economía, ¿por qué? Porque planteaba además, por ejemplo, espacios, cafetines, restaurantes, un área de vivienda, un terminal de pasajeros. Maracaibo es una ciudad portuaria y no tiene un terminal de pasajeros. Yo no puedo llamar terminal de pasajeros a un techo con un banco de metal que está en el malecón. Entonces allí estamos hablando de un uso mixto que gana para la ciudad a todos los niveles y que permitiría la revitalización de ese espacio desde todos esos puntos de vista, ¿no? Que allí hay un material que puede servir como punto de partida para una excelente intervención de ese espacio, porque definitivamente, como decía el profesor McCarthy, no es puerto, ese es un espacio que ya con el paso del tiempo necesariamente tiene que volver al uso ciudadano, y sería un espacio más que tanto necesitamos para la ciudad en relación con el lago, porque ¿dónde podemos nosotros relacionarnos con el lago? Si no es en el Paseo del Lago, en el Parque La Marina, y pare de contar, porque no hay más. Entonces el malecón, que es un espacio en donde se han hecho esfuerzos por mantener esa vida cultural, no lo podemos perder como puerto. Claro, yo creo que hay que haber una cerca perfecta. Te digo cuál va a ser la cerca. Hasta aquí llega el puerto y aquí comienza el malecón. Ahí tiene que ir un cercado perpendicular al lago. Ahí está el puerto protegido y el malecón para la ciudad. Esa es la cerca que yo veo clarita. En el otro límite no puede haber cerca. Una que tú preguntabas, y tiene que ver con la pregunta que haces tú ahora, es, bueno, el muro ya lo van a tumbar, y de hecho aquí leemos el panorama que el secretario de Ambiente dice que le caiga la piqueta al muro. ¿Cómo decir? Yo creo que no es un muro, es la punta de un iceberg. Y realmente el tema que se ha estado planteando aquí es el tema de quién decide sobre la ciudad. Porque aparentemente hay instituciones de distintos niveles de gobierno nacional, regional y municipal que intervienen sobre la ciudad de manera no concertada, no conciliada, sin tener un norte común, y entonces nosotros vemos, cuando analizamos las competencias que ejerce cada una de esas instituciones, vemos que hay unas donde se superponen competencias, hay otras competencias que son huérfanas, que nadie las atiende, y a la final también hay competencias que las atiende un nivel de gobierno que no le corresponde, y en consecuencia esa falta de saber quién decide sobre la ciudad nos va a hacer tumbar a pero nos va a hacer surgir otros, y de hecho hay muros tangibles e intangibles
El hecho que no se da a conocer, por ejemplo, a la ciudad, los proyectos urbanos y cuál es el diseño de esos proyectos urbanos que se están llevando a cabo en la ciudad, es un muro intangible, porque nos está negando a todos el poder participar y el poder aportar a la contribución de eso, dar una contribución a esos proyectos urbanos. Ahí hay otro muro, entonces tumbar sabiendo que es un iceberg, el iceberg va a seguir por debajo y en cualquier momento va a aflorar nuevamente, de manera tangible o intangible. Entonces tenemos un problema grave de saber quién decide sobre la ciudad. Y entonces lo que estamos diciendo de lo de la piqueta, a mí que lo tumben no me garantiza que no levanten otros, porque ya hay otros que no se ven que están levantados. En consecuencia tenemos que atacar no el que se ve, sino el que no se ve, el iceberg que está bajo las aguas, porque van a emerger, como de hecho ya existen otros. Pero Francisco, perdón, una pregunta que te quiero hacer. El muro no es realmente lo que va a tapar, es la pila de contenedores lo que va a tapar. Eso es lo otro que viene. Porque lo que viene detrás es una pila de contenedores que son más opacos. Una cortina de contenedores que es más opaca que un muro. Por eso digo que eso no es un depósito, eso no es un puerto, eso es un malecón. Y es una conexión con el lago importante. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que, primero, los muros no hacen falta, pero la misma gente es la que le va a dar seguridad a ese espacio. Es decir, el problema es que hemos ido compartimentando la ciudad poco a poco y entonces la estamos convirtiendo en espacios aislados donde la gente no tiene, el ciudadano no tiene ninguna participación. En el momento que tú le abres ese espacio al ciudadano, ese espacio empieza a tener su propia seguridad. Y ese es el espacio de contacto con el medio ambiente más importante de la ciudad, porque no solamente representa el contacto con el lago como cordón umbilical, digamos que es el cordón umbilical del lago, porque no solamente te permite llegar a él, sino que te permite salir a él como puerto, como centro de transporte, pues, para comunicarte. Entonces, si nosotros empezamos a abrir espacios para que el ciudadano pueda estar en contacto con el medio ambiente, ese espacio va a representar no solamente el contacto del lago como transporte público, sino que además tenemos que abrir ahí mismo, en ese espacio, está la posibilidad de armar todo un sistema ambiental, que si nosotros contactamos lo que es la salida de la Cañada Murillo, por ejemplo, que es un espacio que está totalmente abandonado, que es un basurero, empezamos a crear ahí un espacio para toda la ciudadanía, que representa no solamente un espacio de recreación, sino que además un espacio de intercambio social, un espacio de puerto, un espacio de comercio. Sí, y Maracaibo tiene además una cosa muy importante, y es que eso que tú mencionas del área verde, es decir, ese dato de la Organización Mundial de la Salud, que dice que debe haber entre 12 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, que Maracaibo tiene más de un metro cuadrado, uno lo puede multiplicar increíblemente en el momento en que tú le abres al ciudadano la posibilidad de salir al agua. Es decir, en el momento en que tú puedes salir a esos 13.000 kilómetros cuadrados del lago que tenemos disponibles, tú estás incorporando esa área como azul, un área recreativa para la ciudad. Área azul. Es un área azul. Tenemos área azul. Sí, no tienen área azul. Ahí tenemos área azul y se convierte en área recreativa. Y verde como Providencia. Exactamente. Si no la convierten en cárcel. Pero es importante ese cordón umbilical que representa el casco, el malecón, es de una vitalidad para la ciudad tremenda, y solamente el hecho de abrirla ya permitiría que la misma ciudad, el mismo ciudadano lo cuide y lo convierta en lo que ella misma necesita, pues. Ahora, es claro que no se trata de un asunto de albañilería, como sugería el profesor, ¿no? Mira, la destrucción del Saladillo no la pararon ni los arquitectos ni los ciudadanos de cédula de identidad y registro electoral, ¿no? Aquí estamos en presencia de una acción forense, el caso del muro, de alcance absolutamente previsible, pero de los que hay antecedentes. Es decir, usurpación de funciones, por un lado, eso es fácil de constatar, ausencia de tradición inmediata en el uso del espacio histórico de la ciudad, abandono casi absoluto de parte no solo de las instituciones, sino de el uso que la ciudadanía en un tiempo histórico le dio a la ciudad. Yo creo que ese muro es como el capítulo final, esperemos que no lo termine de levantar, de una tradición urbana absolutamente reprobable, que es el sentido de vergüenza frente al lago de la ciudad de Maracaibo. Eso está documentado. Eso está documentado desde
desde comienzos del siglo XIX. Es decir, cuando la ciudad se fue haciendo cosmopolita, urbana, cuando se fue integrando a sus intereses de capitanes de empresas, de gestiones comerciales, fue desarrollando una especie de hábito y de vínculo con lo público, y el intercambio se fundó básicamente en una especie de civilidad muy artificial, no superficial, pero artificial, porque apelaba a referentes no locales. Es decir, de tal manera que es un problema de ciudadanía, es un problema de integrar las necesidades de una ciudad a unas tradiciones, y no solamente a las necesidades del día, ¿no? a la urgencia inmediata. Claro, tenemos una sociedad poco politizada contra lo que parece, porque la politización supone identidad, integración, pertinencia y todas esas cosas, y el lago está francamente en una especie de limbo, dedicado prácticamente a las cosas públicas, al puerto y a cegarlo, porque es vergonzoso. Es decir, el lago es una cosa natural y la civilización es lo artificial, es el consumo, cuando no hay vínculos con las tradiciones orgánicas de parte de una sociedad, quiero decir. De tal manera que sí, es la punta de un iceberg, profesor, es un iceberg ciudadano, es una carencia, un déficit que tenemos. Y bueno, y mientras hay instituciones creadas para eso, las tenemos, desde el IPC, que es el organismo al que le compete a escala nacional el asunto, el CRU y toda la comisión esa integrada por el Consejo Municipal, la gobernación y todo eso. Cualquiera puede usurpar esas funciones, porque son funciones puramente protocolares, de inscripción. Justamente es interesante lo que tú decías, de que pareciera que estamos muy politizados, pero en realidad no, porque la politización, en el buen sentido de la palabra, sería del ciudadano que se preocupa por su polis, por la ciudad, ¿no? Y no hay esa tal preocupación. ¿Y por qué? Porque tenemos una serie de ideas en la cabeza o de paradigmas de cómo actuar dentro de nuestra ciudad, y entonces eso denota que la crisis que sufrimos en este momento en el país no es económica, no es política, no es social, no es nada, sino un problema cultural que debemos tratar de superar. En este momento se están presentando diferentes opiniones por parte del mismo organismo de la gobernación, es decir, la gobernación, el ambiente, la Secretaría de Ambiente opina una cosa, el PRU opina otra cosa, turismo opina otro, el puerto opina otra, es decir, es el mismo gobierno con opiniones completamente distintas, es decir, que no hay una coordinación, no hay una posibilidad de que se hagan acciones coordinadas, sino que cada uno actúa en base a sus funciones inmediatas, pues. El muro que nos convoca es una oportunidad para repensar la relación de la ciudad con el lago y la ciudad, en definitiva, con su razón histórica. Creo que es importantísimo en este momento aprovechar de recuperar ese espacio de la ciudad, para el ciudadano, y establecer esa necesaria conexión con el lago, tan vital para lo que es nuestro ser zuliano en general. Tenemos que deslindar lo que es el puerto del malecón. La única actividad portuaria que puede haber en el malecón es aquella que permita desembarcar ideas, actividades ciudadanas, urbanas sobre ese lugar. Que paradójicamente este muro que nos están planteando, que divide la relación de la ciudad con el lago, ha traído como consecuencia, por eso lo paradójico, que nos une a los ciudadanos, y tenemos que aprovechar esa unión de los ciudadanos para hacer una reflexión global de lo que es la costa de la ciudad. Creo que este espacio del malecón no solamente debe ser el espacio más visible de la ciudad, sino que debe ser el corazón de la ciudad, el cordón umbilical hacia el lago y el espacio educador más importante. Que las responsabilidades públicas no se definan como responsabilidades ciudadanas a gran escala, y eso impacte la identidad y la pertenencia de la población. Vamos a estar siempre en esto de denunciar a las instituciones y al Estado de Derecho.